Amén, ya estamos allí. San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sobre quién hacía señales? Amén. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto le decía para probarle. ¿Para qué le decía? ¿Para qué le decía? Porque él sabía que había de hacer. ¿Qué sabía Jesucristo? Ya sabía qué hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuántos habían? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Vamos a hablar hoy de la palabra de Dios, la alimentación de los 5,000, que por el poder y de la mano de nuestro Señor Jesucristo fueron alimentados casi más de 15,000 personas. Porque aquí en la palabra de Dios habla solo de 5,000 varones, más las mujeres, más los niños, más los ancianos que estaban allí. Más de 15,000 personas el Señor Jesucristo dio de alimentar. Ahora, quizás para muchos ya es conocido esta palabra. Y esta palabra ya fue entregada al corazón desde ayer en la mañana. Y en la noche que se oró también: Señor, ¿qué predicamos? ¿Cuál es la palabra? Felipe. Igual que en la mañana: Señor, ¿cuál va a ser la prédica? De Felipe. Pero como a veces uno no quiere ser bien llevado ante Dios, en la mañana nuevamente: Señor, ¿y qué predico? Felipe. Dije: bueno, Señor, ya 3 veces. Bueno, Señor, nos toca hacer lo que Papá Dios dice. ¿Y por qué comento esto? Porque quizás muchos dirán: pero es que esto es dedicatoria, esto es para mí, es que esto es un mensaje a dedo. No. Desde ayer en la mañana ya Dios me hablaba de Felipe. Felipe en la mañana, Felipe en la noche y Felipe hoy 6 de la mañana. Pues ya aquí estamos para hacer la obra de Dios. Como ustedes han visto, Dios nos ha venido ministrando palabra de fe. Dios ha venido cambiando nuestra mente, nuestro corazón, a ese lenguaje de fe, a nuestra mirada de fe, a nuestra actitud de fe. Porque Dios entrega promesas. Dios habla cosa maravillosa, pero muchas veces no entendemos, no comprendemos. Y la fe es importante que en el pueblo sea edificada para que el milagro, la bendición, la provisión, la visión llegue a nuestras vidas. Porque como dice la palabra, y voy a recalcar, todo aquel que se acerca a Dios
debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Hay bendición, hay milagro, hay un cambio cuando nos acercamos a Dios creyendo. Ahora, mira lo que dice allí en el versículo 2 del capítulo 6. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Nuestro Dios hace señales, hace prodigios, hace milagros, hace algo sobrenatural, hace algo probable donde no hay probabilidad. Y dice la palabra que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. Tenemos la imagen del Padre: dedos, brazos, pies, nariz, ojo, boca, oídos. Semejanza del Padre, imagen del Padre. Pero al referirse a la semejanza, ¿a qué creemos nosotros que se refiere la palabra? A manifestar poder, a tener poder en la palabra, a que cuando haremos las cosas sucedan, a que cuando nos unimos en fe las cosas sucedan, a generar cambios, a ser provocadores de milagros, provocadores de cambio, a trastornar las tinieblas, a sanar enfermos, a declarar a la escasez por provisión, a declarar a la necesidad por una bendición, a declarar vida sobre la enfermedad. Esa es la semejanza que Dios nos ha entregado a sus hijos. Y por eso es que, como dice en el versículo 2, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos, sobre los enfermos. ¿Usted cree que hubiese habido multitudes atrás de Jesucristo si lo que Él predicaba no sucedía? Si por lo que Él oraba no sucedía? Si lo que Él enseñaba y predicaba no acontecía. ¿Usted cree que hubiese habido multitudes tras del Señor Jesucristo? No, porque a nadie le interesa un evangelio muerto, porque nadie puede creer en algo muerto, porque nadie puede creer o seguir algo que no da fruto. Y había multitudes, dice la palabra. Y aquí hay tres elementos. Había multitudes, había seguidores y había señales. ¿Por qué es importante las señales dentro de las multitudes, dentro de las personas, dentro de las iglesias? ¿Por qué es importante? Porque es otro medio para los que todavía son escépticos, porque es otro canal para los que todavía están dudando, porque es otra manera para aquellos que todavía están razonando, la fe sea empezar a ser formada, la fe empiece a nacer, la fe empiece a crecer. Es una manera las señales para edificar a aquel que todavía no puede llegar a creer. La señal es importante porque la fe del pueblo también se edifica. Y mire cómo Dios es tan bueno, que aún dice en la palabra que primero debemos creer para ver. Pero Dios también, por los que creen sin ver, hace que las señales sean manifiestas, para que el que no podía ver sin creer empiece a ver la señal y empiece a creer. Porque Dios no quiere que ninguno pierda bendición, porque Dios quiere que todos lleguen a creer en Dios. Por eso es importante las señales, un evangelio de poder, un evangelio vivo. Ahora, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios es viva y es eficaz, te quiere decir que tiene poder. Cuando tú hablas, ¿qué debe suceder? Manifestarse el poder. Cuando tú oras, ¿qué debe pasar? Manifestarse el poder. Cuando tú clamas a Dios, ¿qué debe haber? Debe haber poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros, al ser semejanza de Dios, y Dios nos ha dado de su presencia, cuando hablamos, ¿qué debemos tener? Poder, vida, cambio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. He allí, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos
debemos alinear el lenguaje al del cielo. Proverbios 18:21 que nos dice, tenemos poder de vida o de muerte en nuestra lengua. Si hablamos mal, ¿qué vamos a obtener? Cosas malas. Si hablamos dolor, vamos a recibir dolor. Si hablamos de escasez, angustia, depresión, tristeza, tormento, desesperanza, pues así vamos a vivir. Porque tenemos poder de vida o de muerte en nuestra lengua. Somos hechos a semejanza del Padre. Y el Señor Jesucristo hablaba de sanidad, los enfermos eran sanados. El Señor Jesucristo decía, espíritu inmundo, sordo y mudo, fuera. ¿Qué pasaba? Se iban los demonios. Imagínate tú el poder que tenemos en nuestra boca. Pero el poder en nuestra boca se mueve por la fe y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que a Dios ya nos viene alineándonos algunos a ese poder. Amén, gloria a Dios. Y algunos ya estamos ungidos y debemos de sacar ese poder. Manifestar con señales nuestra oración, manifestar con señales lo que hablamos en fe, manifestar en señales lo que podemos creer, porque somos imagen y semejanza del Padre. Ahora, el Señor Jesucristo hacía señales, porque tenía poder del Padre dentro de Él. Vamos, mis hermanos, a Lucas 11:20, por favor. Lucas 11:20. ¿Qué nos dirá la palabra de Dios en Lucas 11, versículo 20? Amén, estamos de allí. Lucas 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo? Él estaba glorificando al Padre y estaba testificando que si el Señor Jesús por el dedo, por el poder de Dios, echa fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ya tenemos la promesa del reino, ya tenemos el poder del reino de Dios en nosotros. Pero nosotros debemos ser esos hacedores de señales, esos hacedores de milagros, esos hacedores de que las cosas imposibles sucedan aquí, se hagan posibles. Porque por el dedo de Dios, por el poder de Dios, Jesucristo también reconoció que echaba fuera demonios. ¿Cuántos queremos ser dimensionados a ese nivel de fe? ¿Cuántos esperamos ser esos provocadores de señales ante las multitudes? Y no para honra y gloria nuestra, sino para el de nuestro Dios. Porque allá nos quiere Dios, porque Dios ha dicho sobre ti que eres cabeza y no cola. Que estarás arriba y no abajo. Que serás luz en medio de las tinieblas. Provocadores de señales. Y por el dedo de Dios, por el poder de Dios, Jesucristo echaba fuera demonios. Y si nosotros somos hechos de imagen y semejanza, pues esta semejanza de Dios debe brotar de nosotros. Ahora, vamos a Marcos capítulo 16, por favor. El libro de Marcos capítulo 16. ¿Qué nos dirá la palabra de Dios? Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Dice la palabra de Dios en Marcos 16, versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo empieza el versículo? Estas señales seguirán si creen. Así es. Estas señales seguirán. No dice que usted va a tener que andar persiguiendo. No dice que usted va a andar buscando. Dice la palabra de Dios
En Marcos capítulo 16, versículo 17, el que creyere. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces no dice que usted va a andar buscando, persiguiendo estas señales. Las señales dice que le van a perseguir a usted. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hacía cuando hablaba y predicaba? ¿Qué manifestaba? Señales. Y si usted cree, ¿qué dice la palabra? Que estas señales seguirán a los que creen. La fe. La fe es el imán para traer el poder de Dios. La fe es el imán para traer la bendición de Dios. La fe es el imán para traer la sanidad de Dios. La fe es el imán para traer el cambio de alguna persona, de algún familiar suyo, para Dios. Es su fe. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y mal hace uno ahí siguiendo a la persona. Cambia, bonito, cambia. Tu fe es lo que va a hacer que estas señales te sigan a ti. Necesito esto, Señor, dame. ¿Qué hace usted siguiendo? Si su fe va a hacer que eso le siga a usted. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes seguían a Jesucristo? Multitudes. ¿Por qué? Porque había señales. Y aún las señales, aún la bendición, aún tu sanidad, aún tu provisión, aún el cambio que esperas de alguien, aún el cambio de tu situación, te va a seguir cuando tú crees. Porque no lo digo yo, escrito está. Y cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Estas señales seguirán a los que creen. Mira qué tremendo. Nada hacemos nosotros persiguiendo el cambio de alguien. Nada hacemos nosotros persiguiendo algo de alguien. Eso nos tiene que alcanzar a nosotros por la fe, porque es promesa de Dios. El que creyere, al que cree, estas señales le van a seguir. Las señales, la bendición, todo te va a seguir a ti, a tu tiempo, por tu fe. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y el Señor Jesucristo ante las multitudes hacía señales echando fuera demonios. ¿Qué más hacía el Señor Jesucristo? ¿Y qué más dice aquí la palabra? Hablarán nuevas lenguas angelicales, lenguas del Espíritu. Que debemos anhelar este don para tener relación directa, lenguaje directo con el cielo. ¿Qué más dice? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El libro es un libro espiritual. Serpientes. Tenemos autoridad para levantarnos en contra de las obras de las tinieblas. Aún a Pablo, cuando estaba buscando leña para encender un fuego, ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le picó? Una culebra, una víbora. Y todo el mundo estaba expectante de que caiga por el veneno muerto en unos minutos. ¿Y qué hizo Pablo después que le picó la serpiente, la culebra, la víbora? ¿Qué dice la palabra? Él, fuera culebra, se sacudió, aquí no pasó nada. ¿Se murió o no se murió? No. La fe. La fe hace que aunque una culebra te ponga veneno dentro de ti, no te pase nada. La fe hace que aunque haya COVID, muerte y pestandad en el mundo, a ti no te llegue nada. Y aún la fe hace que cuando tú quizás estés enfermo, venga un proceso, seas sanado por la fe. Te pueden dar brujería en comida, te pueden dar brujería en bebida. Pueden irte y echarte pájaros muertos en la puerta de la entrada. Puede estar el mismo diablo frente a la entrada de tu puerta de la casa. Pero tu fe va a traer la protección de Dios. Porque esto va a seguirte cuando tú crees. El poder de Dios va a seguirte cuando tú le crees. La bendición de Dios va a seguirte cuando tú le crees. La protección de Dios va a estar contigo cuando tú le crees. Porque estas señales seguirán a los que creen.
La fe es el imán en nuestra vida del poder, del favor y de las señales de Dios en nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Porque estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Vamos claros hasta allí? Ahora, el otro elemento de que dice que multitudes seguían a Jesucristo por las señales que hacían los enfermos. Multitudes. Dios no quiere que solo seamos parte de las multitudes. Dios no quiere que solo seamos muchos de esos llamados. Dios quiere que por nuestro paso de fe seamos los escogidos, provocadores de milagros, provocadores de estas señales, de que por nuestra fe todas estas señales nos persigan, nos alcancen. No basta solo con ser parte de la multitud. Hay que ser provocadores de milagros, de señales, así como el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no veía una enfermedad como un problema. ¿Cómo le veía Jesucristo a una enfermedad? ¿Cómo veía el Señor Jesucristo una necesidad? ¿Cómo veía el Señor Jesucristo algún problema, alguna escasez, alguna muerte? Jesucristo le veía esto como la oportunidad de manifestar una señal. Le veía como la oportunidad de que el Padre sea glorificado. Él veía la oportunidad, un reto. Él veía la oportunidad de que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural. Y si nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor en fe, hacía eso, y nosotros somos semejanza del Padre y semejanza de nuestro hermano mayor, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo. Ver el problema, ver la necesidad, ver el contratiempo, ver la escasez, ver la pérdida como una oportunidad de que Dios se glorifique, de que Dios traiga cambio, de que Dios haga algo nuevo, de que Dios traiga algo fresco, de que Dios renueve tu vida, tu familia, tu unción. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que provoquemos una señal, un milagro, una oportunidad para que Dios sea manifestado. Ahora, versículos 3 y 4, en Juan. Sí, vamos a Juan. Dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando alzó su mirada? ¿Qué vio? Había una gran multitud. Mira qué tremendo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Jesucristo a Felipe? Le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tanto Jesucristo como Felipe, ¿qué estaban viendo en el entorno natural? ¿Qué había en la montaña? Multitudes. Tanto Jesucristo como Felipe estaban viendo multitudes, veían lo mismo en el entorno natural. Más de 5,000 varones, dice la palabra. ¿Usted cree que Jesucristo también y nuestro Dios no ve con sus ojos lo natural? Pero más allá de eso también ve lo sobrenatural. Cuando Jesucristo le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué le estaba diciendo a Felipe? Enfócate en lo que tienes delante de ti. Mira lo que está delante de ti. Mira lo que yo también estoy viendo. Hay una gran multitud. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? ¿Qué sugieres, Felipe? ¿Qué sugieres, hijo mío? ¿Qué sugieres, discípulo mío? Porque estamos viendo los dos lo mismo. Más de 5,000 personas. Y dice que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué haríamos nosotros donde no hay panaderías? ¿Qué haríamos nosotros donde hay una multitud y todos están expectantes de qué podemos hacer nosotros?
¿Qué haría usted si Jesucristo le pregunta esto? ¿Qué vas a hacer? Siervo mía, sierva mía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le preguntó el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a Felipe? ¿Cómo le preguntó? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Hoy Dios nos pregunta eso, a esos Felipes y a esas Felipas. ¿De dónde? ¿De dónde va a venir tu ayuda? ¿De dónde viene la provisión? ¿De dónde viene lo que te hace falta? ¿De dónde va a ser que se haga posible lo imposible? ¿De dónde? ¿De dónde, Felipe, compraremos tanto pan? Porque tú estás viendo lo mismo que yo. No estoy ciego, Felipe. ¿De dónde? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu provisión? ¿De dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque Dios no trabaja solo, Dios trabaja contigo por tu fe, con tu fe. Porque Jesucristo podía haber hecho otra señal, pero allí estaba Felipe. Y somos cuerpo de Jesucristo. Y Dios no trabaja solo, Dios trabaja con su cuerpo. Discípulo mío, ¿de dónde? ¿De dónde? Si estamos viendo lo mismo, la misma necesidad de alimentar a 5,000 personas. ¿De dónde, Felipe, si estamos viendo la misma necesidad de una panadería? ¿De dónde, Felipe, si estamos viendo el mismo problema de que no hay comida? ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipa? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué persona? ¿De qué manera, Felipe, Felipa? ¿De dónde? Tenemos algo tremendo, 5,000 personas, tenemos deuda, tenemos que pagar aquello, tenemos que comprar esto, tenemos que vestirnos con esto, tenemos que hacer esto. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipa? Mira qué tremendo. Hoy Jesús te pregunta, ¿de dónde va a venir tu ayuda? Hoy Jesús nos pregunta, ¿de dónde viene el poder de tu bendición? Hoy Jesús te pregunta, ¿de dónde va a venir el cambio que esperas para tu casa, para tu vida, para tu familia, para tu entorno? ¿De dónde? ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipa? Y dice en el versículo 6 que después que Jesucristo le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos? Porque cuando Jesucristo alzó sus ojos y vio que había una multitud, veía lo mismo que Felipe. Y dice en el versículo 6 que después que Jesucristo le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice en el versículo 6, pero esto decía para probarle. ¿Por qué hizo Jesucristo esta pregunta a su discípulo? ¿Para qué? ¿Por qué cree que Jesucristo hizo esto? Ya dice allí para probar. ¿Pero para probar qué? La fe de Felipe. Le estaba diciendo, Felipe, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? Felipe, Felipa, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo que es posible o en lo que es posible? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En Dios o está en el hombre? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En la enfermedad o en la sanidad? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En la multiplicación o en la escasez? ¿Dónde está tu enfoque? Felipe, Felipa, ¿dónde está tu enfoque? Pero esto le decía Jesús para probarle. ¿Y qué estaba probando más allá del enfoque de Jesucristo? La fe. Para probar si en verdad la fe estaba fuerte, para probar si en verdad la fe estaba en Dios, para probar si en verdad en el tiempo malo tu fe está fuerte,
para probar si la confianza estaba en Dios o estaba en una persona, para probar si en verdad el enfoque estaba en un milagro de Dios o estaba en la natural del hombre. Jesucristo le dijo esto a Felipe, ¿de dónde? Para probar su fe. Porque estamos brincando con pandero cuando todo está bien, pero cuando viene el de dónde, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Pero Jesucristo le preguntó a Felipe esto no para avergonzarlo ni para hacerlo sentir, sino para que él aprenda a reorientarse en las circunstancias, para que él aprenda a reorientarse en la adversidad, para que él empiece a soltar su mirada natural para ver en lo espiritual. ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde has estado pensando que iba a venir la provisión? ¿De dónde has estado pensando que va a cambiar tu situación? ¿De dónde has pensado que va a venir la ayuda? ¿De dónde has pensado, Felipe, Felipa? ¿De dónde? Jesús nos pregunta y permite situaciones en nuestra vida y Él nos pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde? Tremenda la palabra de Dios. Jesucristo y Dios va a permitir tiempos en el cual el mismo diablo no se da cuenta que trabaja para Dios, porque aun cuando Dios le da autorización para que venga proceso difícil a nosotros, no es que el diablo viene porque Él quiere y puede. Él tiene que presentarse ante Dios y pedir un proceso y permiso para hacernos cualquier cosa. Pero Dios permite que venga ese tiempo para que Él nos pregunte, ¿y de dónde? ¿De dónde, hijo mío? ¿Dónde está tu fe, hijo mío? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Y cuando Jesucristo permite la situación que llegue para preguntarnos de dónde, ¿qué es lo que hacemos cuando viene la situación adversa y tenemos que preguntarnos de dónde? ¿Qué es lo que pensamos cuando llegó la situación y la pregunta es ¿de dónde? ¿Qué es lo que sentimos cuando llega nuestra vida y nos toca el de dónde? ¿Qué es lo que pensamos, hacemos, decidimos, corremos cuando llega el de dónde? Y Jesucristo nos pregunta y nos deja que sintamos, que escuchemos, que veamos y que vivamos el de dónde, para que aprendamos a determinar si en verdad nuestra fe está confiada en Dios plenamente, aunque llegue el de dónde. ¿Y qué dice la Biblia? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipa? ¿Qué sentiste cuando vino el de dónde? ¿Qué pensaste cuando llegó el de dónde? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué actitud tomaste cuando llegó el de dónde? ¿De dónde crees que tu hijo o tu hija va a cambiar? ¿De dónde crees que la provisión va a llegar? ¿De dónde crees que va a venir la sanidad? ¿De dónde crees que tu hogar va a cambiar? ¿De dónde? ¿De dónde? Y Jesús nos prueba. ¿De dónde? Cuando viene el problema. Cuando tú sin pensar alzas la mirada y hasta allí la situación. ¿De dónde? Y no es que Dios se sorprende con lo que llega a nuestras vidas. Él nos prueba, Él nos pregunta. Y si quizás no probamos en el rato la prueba, pues Dios se goza. Dios nos mira con amor porque estamos siendo formados. Dice que el que inició la buena obra la va a terminar. Él no va a dejarte incompleto, Él no va a dejarte a medias. El que inició la buena obra la va a terminar. Pero aún en el de dónde que Dios permite que llegue a tu vida, Dios te está tratando para que tú saques tus ojos del dónde ven tus ojos, para que empieces a mirar de dónde viene tu bendición, de dónde viene tu ayuda. Al
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del cielo. ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde, Felipa? Enfoque. Enfoque. ¿De dónde has estado pensando que venía tu bendición, tu provisión, tu cambio, tu sanidad, tu liberación, la transformación de tu familia, de tu descendencia? ¿De dónde? Y estas señales seguirán a los que creen. Mientras tú le sigas a Cristo, Cristo va a hacer que te siga a ti la bendición, que te sigan tus hijos, que te sigan tus hijas, que te siga tu esposo, que te siga tu esposa, que te siga, porque estos seguirán a los que creen. Y nosotros creemos cuando estamos con Cristo, porque sin Cristo no podemos creer. Amén. A su nombre. Amén. Mira la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesucristo le dijo de dónde, le preguntó para probarle, probar la fe, probar qué iba a pensar, probar qué iba a sentir, probar qué actitud iba a tener, probar qué iba a hablar. Y está bien, porque estamos aprendiendo, estamos siendo formados. Pero mire lo que dice allí mismo en el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué sabía Jesucristo? Él ya sabe qué hacer. No dice que él se sentó a pensar qué hacer. No dijo que dijo, Padre, voy a orar para ver qué debo hacer. Dios ya sabe. Dios no necesita nuestra ayuda. Él ya sabe qué hacer. Él siempre sabe qué hacer. Él sabe cómo obrar. Él sabe cómo restaurar. Él sabe cómo corregir. Él sabe cómo enseñar. Él sabe cómo liberar. Él sabe cómo sanar. Él sabe cómo prosperar. Él sabe. Él ya sabe. Él siempre sabe qué debe de hacer. Pero le preguntó eso para probarle. Mira qué tremenda la palabra de Dios. Él siempre sabe. Él sabe qué va a hacer con tu hijo, con tu hija. Él sabe qué va a hacer con tu trabajo, con tu economía. Él sabe qué va a hacer con la enfermedad. Él sabe qué va a hacer con la escasez. Él sabe qué va a hacer con lo que el diablo robó, mató, destruyó. Él sabe. Él sabe. Él siempre sabe. A Dios no le sorprende que llegue algo. A Dios no le sorprende que pase algo. A Dios no le sorprende que te hagan daño. A Dios no le sorprende que te traicionen. A Dios no le sorprende que te decepcionen. A Dios no le sorprende que tú llores. Pero Él ya sabe. Él ya sabe qué hacer. Él siempre sabe. Pero estamos siendo probados. Estamos siendo formados. Y no porque sea un Dios malo, sino porque Él quiere que te dimensiones. Él quiere que dejes la carnalidad para que empieces a andar en la espiritualidad. Él quiere que empieces a dejar de ver con lo carnal para que empieces a ver en lo espiritual. Él quiere que dejes de oír lo natural para que empieces a oír lo espiritual. Él piensa y Él quiere que tú crezcas espiritual para que sueltes lo carnal. Porque la carne estorba. La carne siempre estorba. Mira qué tremendo. ¿Y qué dice? Y aquí aparece el hermanito, aleluya, el intelectual, el contador, el matemático, el aritmético, el trigonométrico y todo lo que le puedan nombrar, el numérico. Y aparece aquí Felipe y le dice que le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno que tomase un poco. $200, 200 pesos, 200 bolívares no alcanza para comprar pan para tanta gente. Son 5,000, Señor. Solo tenemos $200. ¡Wow! Jesucristo quizás se sorprendió de Felipe. Uy, eres un matemático tremendo. Sabes contar. Llevas al centavo la ofrenda en diezmo. Sabes cuánto tienes en tu cuenta de ahorro. Sabes qué puedes ganar cuando haces tus negocios. ¡Wow! Mi Felipe intelectual, mi Felipe contador, mi Felipe numérico. Pero nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro razonamiento es nada ante Dios.
Y Felipe tan oportuno, 200 denarios nomás tenemos, 200 dolaritos, no hay más. Y eso, Señor, no basta. Eso, Señor, no alcanza. Eso, Señor, no se puede. Eso, Señor, no va a suceder porque solo tenemos 200 denarios. No es suficiente. Y quizás Jesucristo se ha de haber sonreído: hijo mío, para ti no es suficiente. Pero yo sé lo que debo hacer. Amén. Te estoy probando, hijo mío, hija mía. Felipe mía, Felipa mía. Te estoy probando. Pero muchas veces somos como Felipe. Solo tenemos $200, Señor. Y no basta. No alcanza y no va a alcanzar. Porque antes no alcanzaba y hoy peor alcanzaba. Pero antes quizás no tenías la presencia de Dios. Pero quizás antes no tenías el Espíritu de Dios. Quizás antes no viste y no has sentido lo que sentías de Dios. Hoy tienes a Dios en ti. Pero, Señor, 200 denarios no basta. Y medimos como Felipe el poder de Dios por el dinero que tenemos, mas no por la presencia y el poder que tenemos de Él dentro de nosotros. Y limitamos el poder al recurso económico y no al poder de su Santo Espíritu. Porque tengo $200 para comprar medicina, porque tengo $200 para pagar arriendo, porque tengo $200 para comprar ropa, porque tengo $200 para pagar la pensión, porque tengo $200 para comprar esto. No alcanza, no basta. Tengo $200 para ir al médico y no me alcanza. Lo intelectual, lo numérico, lo contador ante Dios no sirve. Porque no podemos medir el poder de Dios en función de cuánto dinero tenemos. No podemos decirle a Dios cuánto alcanza y cuánto no alcanza. No podemos limitar el poder de Dios a un recurso económico. Y somos de aquellos que damos $10 de ofrenda y pensamos: ya se va a engordar el pastor. No, mentira. Doy $10, pero necesito pagar 50, y si doy 10 me quedo con 40. Solo tengo 200 denarios. No basta, no alcanza, no me va a alcanzar. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios trabaja por tu intelecto y por tu matemática, de tu economía? Y limitamos al Señor: Señor, tengo esto y esto y aquí y hasta acá y anda, Señor. Y dice la palabra que en vano trabaja, que en vano trabaja. Se me fue el versículo. En vano, se me fue la idea. En vano trabaja el hombre si Jehová no edifica la casa. Si no me equivoco, es así el versículo. Pero hay tanta información fluyendo en mi cabeza que yo no sé si usted no siente ese fuego, pero yo me estoy cocinando adentro. En vano trabaja. En vano trabaja. Se me fue la idea. Pero bueno, te voy a traer la médula del versículo. De nada nos sirve a nosotros trabajar, cansarnos, agotarnos, afligirnos, si no es Dios el que levanta, el que cuida, el que protege y guarda tu casa. En vano trabaja, en vano trabajamos. Es Dios. Es Dios. Tenemos allí Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Amén. Si Dios no guarda lo que tú tienes en tu casa, no puede nadie. Si Dios no bendice y prospera lo que tú trabajas para tu casa, nadie. Si Dios no trae sanidad a tu casa, nadie. Solo Dios guarda, solo Dios te protege, solo Dios te restituye, solo Dios te multiplica. Nosotros no somos nada trabajando en nuestra fuerza si Dios no guarda nuestra casa, no guarda nuestra familia, no guarda la descendencia, no guarda a nadie. Solo Dios. Mira qué tremenda la palabra. ¿Cuántos Felipes y Felipas habíamos hasta este momento?
contando al centavo, Señor, no alcanza, Señor, no basta y no va a bastar, porque yo tengo y me tomo la condición de decirle a Dios que hoy no alcanza y que tampoco va a alcanzar para el futuro. Señor, porque le dijo, no bastarían. No le dijo solo ahorita no nos va a alcanzar, dijo no bastaría ni ahora, ni en 2 horas, ni en 8 horas, ni en 5 días, ni en una semana, no bastaría 200 denarios. Porque cuando somos como Felipe vemos del aquí y ahora, lo que tenemos y cuánto tenemos, pero cuando somos hijos de Dios debemos de ver de aquí al futuro lo que vamos a tener, lo que va a estar llegando, lo que Dios va a multiplicar, lo que Dios va a sanar, lo que Dios va a liberar. Cambiar el enfoque. Mira qué tremendo. Jesús no basta en este momento y no va a bastar porque solo son 200 denarios. No va a alcanzar para el médico, no va a alcanzar para esto, no va a alcanzar para allá, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no basta, no basta, no basta, no basta, no basta. Y mientras usted inconscientemente no se dé cuenta que está razonando y declarando no basta, Dios va a estar así, contemplándole con una sonrisa. Felipe, Felipe, hijo mío, Felipa, Felipa, hija mía, no es tu intelecto, no es tu recurso económico, es tu fe, es tu fe. Tremendo. Porque Felipe dijo, no bastaría, él ya determinó. ¿Y sabe qué dice Números 14:28? ¿Quién se sabe? Cuando hablamos de que Moisés condujo a pueblo en el desierto, era, ¡ay, el calor, Señor! ¡Ay, la lluvia, Señor! ¡Ay, el mismo maná! ¡Ay, Señor, no hay agua! ¡Ay, la vaca no tiene agua! ¡Ay, la vaca se le cortó la leche! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice Números 14:28? Santo Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Números 14:28? ¿Quién lo tiene allí ya? Búsquelo, porque le voy a hacer que lea 3 veces en voz alta. Números 14:28. Amén. Ya tenemos todos. Números 14:28. Cuando tengan todos decimos amén. Porque quiero que usted lea y esta palabra sea sembrada en su corazón. Números 14:28, Antiguo Testamento. ¿Ya estamos allí? A ver, ¿cuántos amén? Amén. Amén. Entonces, a la voz de 3, ¿todos tenemos Reina Valera? Amén. Entonces, para no estar disonantes ahí. Números 14:28 dice la palabra de Dios. Vamos allí. Dice la palabra, vamos allí. A la voz de 3, 1, 2, 3, vamos allí. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Amén. Otra vez, según habéis ¿qué? Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Otra vez. Y según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová, yo estoy vivo, yo escucho, yo veo, yo siento, yo planifico, yo guardo tu casa, yo te bendigo, yo escucho tu oración, yo sé tu necesidad, yo sé tu problema, yo sé tu adversidad, yo sé tu llanto, yo sé tu quebranto, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que te dicen, yo sé, diles yo, dice, vive Jehová, vivo yo, dice Jehová, Él está vivo, Él sigue reinando con poder, con autoridad en su trono, con mano poderosa. Diles, vivo yo, dice Jehová. Si algo ha pasado, no es porque Dios no haga vivo. Si algo no ha llegado, no es porque Dios no te escucha. Si algo no ha cambiado, no es porque Dios no te pone atención. Él está vivo. Somos nosotros, un Felipe, una Felipa. No puede, Señor. No alcanza, Señor. Porque nosotros le limitamos a Dios. Felipe le dijo, no bastaría.
Y versículos más adelante nos dice que nunca compró pan con los denarios de Felipe. Nunca sucedió, porque él declaró y dijo: no bastaría. Y dice Números 14:28: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Si tú dices que no te alcanza, ¿qué voy a hacer contigo? No va a alcanzar. Si tú dices no puedes sanarse, ¿qué va a pasar? No se va a sanar. Si tú dices mi hijo, mi hija no está cambiando, no va a cambiar. Porque Dios hoy te recuerda y te dice, Números 14:28: vivo yo, dice Jehová, según hablas a mis oídos, así voy a hacer contigo. He allí donde yo insisto en varias prédicas: guarde lo que hable, cuide lo que hable, guarde de qué conversa y con qué conversa. Así sienta que le duele la cabeza, no declare el dolor. Diga en el nombre de Jesús: demonio de dolor de cabeza, te hago y te vas fuera en el nombre de Jesús. Ay, me duele la cabeza. Ay, más me duele, creo que me dio migraña. Creo que me va a dar la gripe, creo que me va a dar el COVID, creo que estoy estresado. Y le va a dar el COVID y va a venir el demonio de estrés y le va a dar migraña. Porque conforme habla los oídos de Jehová, así va a ser con usted. Cambie el lenguaje de escasez, cambie el lenguaje de miseria, cambie el lenguaje de intelectual, cambie esa manera carnal de hablar, de sentir, de pensar. Conforme hablemos a los oídos de Jehová, así Él va a ser con nosotros. Aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Siempre está obrando. Siempre está obrando. Hoy creo que nos está partiendo la cabeza algunos Felipes y Felipas. Tremendo. Porque esto no solo habla de que multiplicó 15,000 panes y peces y ya está, y gloria a Dios. Esto es más profundo. Y esto solo revela el Espíritu Santo de Dios. A Dios no le sirven los cristianos intelectuales, los contadores. Dios rompe esa doctrina, Dios rompe ese intelecto. Aún a mí, que soy planificador institucional, para mí el 1 más 1 es 2 y no hay más, y tengo que planificar al centavo más de 4 millones de dólares. Imagínense que es para mí soltar mi intelecto, mi preparación matemática, mi carrera profesional para hablar de fe, creer en fe, vivir en fe y producir de la fe. Soltar el Felipe dentro de nuestra mente. Felipe, ¿qué vamos a hacer? 200 denarios Jesús, no alcanza. El debe y el haber, creo que estamos en contra, ¿sí? Pero ¿quién te ha dicho a ti que tus denarios sirven, que tus dólares sirven, que tus ahorros sirven ante Dios? Si los cristianos, los hijos de Dios, vivimos por fe y no por vista, no es cuánto dinero ven tus ojos. Vivimos por fe y no por vista, no es lo que la receta, el diagnóstico médico ve en los exámenes. Vives por fe, no por vista. No es lo que tus ojos ven de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu abuelo, de tu abuela, de tu tío, de tu primo. Vives por fe, no por vista. Mira la palabra de Dios. Porque para el que cree todo es posible. Y cuando tú crees, habla lo que crees, piensa en lo que crees, sueña en lo que crees, declara lo que crees, espera lo que crees. Porque para el que cree todo es posible. Felipe declaró: no bastaría 200 denarios para comprar pan, para cambiar la situación. No basta, no es suficiente. Y Felipe no provocó un milagro, porque no consiguieron pan. Él declaró: no alcanza. Y como habló a los oídos de Jehová, pues así pasó, no le alcanzó. No hizo nada, no generó una señal como Jesucristo.
Y Jesucristo estaba viendo lo mismo que Felipe, pero él ya sabía qué debía hacer. Y Dios ya está al lado diciéndonos, susurrándonos qué va a hacer, y nosotros enfocados en lo que debemos hacer, a nuestra fuerza, a nuestro tiempo, a nuestra manera, confiando en la persona, confiando en la situación, confiando en un contacto, confiando en una pastilla, confiando en un ahorro, confiando en un préstamo. No es eso, es Dios. Es Dios, porque vivimos por fe y no por vista. Ahora, el lenguaje debe ser cambiado. La mentalidad debe ser cambiada. El pensamiento debe ser cambiado. El enfoque debe ser cambiado. ¿No les llama la atención que Jesucristo le preguntó a Felipe qué vamos a hacer si él ya sabía qué debía hacer? Dios siempre sabe. Y cuando Jesucristo permita que venga de una situación en la cual te pregunte de dónde, tú solo dile: Señor, yo no sé de dónde, pero tú sí sabes. Tú sí sabes a quién vas a usar. Tú sí sabes de dónde va a venir la provisión. Tú sí sabes, Señor, quién y a qué tiempo, Señor, va a venir mi hijo. Tú sí sabes, Señor. Tú sabes cómo restaurar. Tú sabes cómo bendecir. Tú sabes cómo multiplicar. Tú sabes cómo liberar. Tú sabes cómo restaurar. Yo no, Señor. Tú sabes. Tú siempre sabes. Porque conforme hables a mis oídos, así haré yo con vosotros. Pero aparece otro hermanito, aleluya, gloria a Dios ahí. ¿Qué dice a continuación? En el versículo 8. ¿Quién apareció allí? Otro de sus discípulos. Y mire qué tremendo, discípulos. Caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, veían lo que hacía Jesús, oraban quizás con Jesús, pero todavía había carnalidad que debía morir. Todavía había sentidos, elementos, cosas que debían morir. Y aparece el otro hermanito Andrés, otro hermanito, aleluya. Y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Otro hermanito. Otro hermanito que cuando habla te contamina. Otro hermanito que te habla de la improbabilidad. Otro hermanito que te mete duda, que te mete escasez, que te mete cosas del mundo por los oídos. Otro hermanito, aleluya. Porque apareció Andrés. Y como al uno no le alcanzó el dinero, el otro dijo: ¡ja! Pero yo sí sé. Y pensó y le chispoteó la idea así, dijo: aquí hay unos panes y unos peces. ¡Ay, Señor! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta poquedad? ¿Qué es esta insignificancia para un montón de gente? ¿Y qué tipo de cristiano es el Andrés? Un discípulo, un cristiano, un creyente que se enfoca en 2 cosas: en la persona y en las cosas que tiene la persona. Porque él dijo: aquí está un muchacho, aquí hay una persona. ¿Y qué más dijo? Este tiene 5 panes y 2 pececillos. Yo miro la persona y miro qué tiene la persona. Y me desenfoco de Dios para ver a la persona y qué tiene la persona. ¿Qué puede traer la persona? ¿Qué me puede dar la persona? ¿Cuántos Andrés o cuántas Andreas estamos acá? Y miramos al muchacho, a la muchacha, al hombre, a la mujer. ¿Cuántos ponemos el enfoque así? Porque Andrés dijo: aquí hay un hombre, una mujer, aquí hay un niño, un adolescente, y este tiene unas cosas que nos puede dar.
cuando Jehová es nuestro proveedor. Mira, tremendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en lo que puede hacer por su brazo. ¿Y qué estaba haciendo aquí Andrés? Aquí hay un muchacho, un hombre, una persona que también es creación tuya. ¿Y qué tiene? Panes y pececillos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone la confianza en la fuerza de su brazo. El uno intelectual, el uno aritmético y el otro muy carnal. El otro muy natural, viendo qué un hombre te puede dar, viendo qué puedes obtener de ese hombre. Mira qué tremendo. Igual manera, Andrés y Jesús estaban viendo lo mismo, alimentar a 5,000 personas. Así como Jesucristo y Felipe veían lo mismo, alimentar a 5,000 personas. ¿Dónde estaba el enfoque de Andrés? En el hombre, y en lo que tiene el hombre, y en lo que te puede dar el hombre. Y Dios no quiere, no va a poder trabajar con ciegos o siervas que sean como Andrés, que vea el hombre y lo que puede darle el hombre y lo que puede tener el hombre. Es Dios. Sencillamente es Dios. Mira qué tremendo. Pero mira parte de esto. Mira parte de esto. Que no siendo suficiente poner el enfoque y la confianza en el hombre y en lo que tiene el hombre, lo que te puede dar el hombre, hay un agravante aquí. Hay un agravante que Andrés tiene y que muchos cristianos tenemos y que debemos soltar. Es menospreciar lo poco. Porque ¿qué dijo él? Solo tiene 5 panes y 2 peces ante 5,000 personas. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esta poquedad de sueldo que estoy ganando? ¿Qué es esta poquedad de provisión que estoy teniendo? Este poco arroz, esta poca azúcar, esta poca ropa, estos pocos zapatos. ¿Qué es esto? Estos pocos hermanos que tengo. El enfoque distinto al de Dios, en lo natural, en lo carnal. Y saben que Dios siempre ha usado lo poco, lo nada, para hacer grandes cosas. ¿Sabe qué es para nosotros ir ante Dios y entregarle lo poco? Cuando Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué es lo que nosotros vivamos aferrados y reteniendo lo poco? Y mientras nosotros no soltemos ese poco a Dios, vas a vivir en lo poco. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué poquedad, qué escasez, qué necesidad han venido viendo tus ojos? Has venido atravesando, has venido soportando. ¡Qué poquedad! Poca salud, poca provisión, poco cambio en tu familia, poco crecimiento espiritual, pocas finanzas, poco trabajo. ¡Qué poco ha habido en nuestra vida! Pero Dios te dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Dígame, selle la palabra, porque conforme hablan mis oídos, así haré con vosotros. Si Dios le da promesa, dígame, así se ha hecho, porque así habla los oídos de Dios, así va a ser con usted. Sobre mucho va a poner. Mira qué tremendo. Ahora,
Dice en el versículo 10: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hay momentos en los que tú más que quejarte, que llorar, que correr, haz esto. Recuéstate, descansa en Dios, descansa en su promesa, descansa en su bendición, descansa en lo que Dios quiere hacer por ti. Porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo va a venir a hablarte cuando tu mente esté en inquietud. Y el Espíritu Santo va a venir a aconsejarte cuando tu corazón está en inquietud. Y el Espíritu Santo va a poder ayudarte cuando tú estés en inquietud. Pero mientras estés allí como el demonio de Tasmania dando vueltas, Dios va a estar viéndote a un lado, esperando que tu vida, tu mente, tu corazón se ponga en paz. Descansa, recuéstate en la promesa de Dios, descansa en la presencia de Dios. Si bien es cierto, muchas veces queremos ya, aquí y ahora, Señor, ya. Jesucristo les dijo que se recuesten, que descansen, porque yo tengo el control. Yo sé qué hacer, yo siempre sé qué hacer, yo sé cómo hacer y en qué tiempo hacer. Que se recuesten, que descansen. Y dice en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Jesucristo tomó ese poco. Algún momento debemos ser como ese muchacho, que no importa que alguien te diga: usted tiene poco, usted no tiene ni para el bus, usted no tiene ni un carro, usted no tiene ni una casa, usted no tiene un título, usted no sabe hablar, usted no vale nada. Pero cuando tú le entregas ese poco a Dios, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a hacer bendición, Dios se va a glorificar, porque Dios está con nosotros y sobre nosotros. Y dice que Jesucristo tomó los panes y habiendo dado gracias, ¿a quién dio gracias el Señor Jesucristo? Al Padre. Y es la bendición del Padre sobre los hijos lo que trae lo sobrenatural. Es la bendición del Padre que trae la sanidad sobre la enfermedad. Es la bendición del Padre que trae cambio en tu descendencia. Es la bendición del Padre que cambia tu escasez. Es la bendición del Padre sobre esa poquedad, lo que va a hacer que se multiplique. Por eso el Señor Jesucristo tomó lo poco y dando gracias a Dios, buscó la bendición del Padre y lo repartió. Y lo que Dios te entrega hoy en palabra en fe también quiere que lo repartas, porque hay gente que no está descansando en Dios, pero tú eres el llamado a dejar de ser ese Felipe, un médico, mentalizador, razonador. Y mire qué tremendo. Los repartió a los discípulos y los discípulos repartieron a las multitudes. Lo que Dios te está entregando aquí en lo secreto, Él quiere que también lo entregues a las multitudes, porque es la bendición de Dios lo que va a operar sobre tu vida y aún sobre las multitudes. ¿Y qué dice más adelante? Que tomaron, dice, peces cuantos querían. Cuando Dios te bendice, no va a estar limitado a un número. La bendición es abundante. Y dice en el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Pocos peces, pocos panes. ¿Cuántas cestas sobraron? 12 canastas. Pero hay que entregar lo poco que consideras ante Dios para que lo vuelva en mucho. Hay que entregar lo insignificante a Dios para que Él lo haga mucho. Cualquiera sea el ámbito. Y si aún nuestra propia vida la hemos tenido en poco, entrégala
ese provocador de señales, porque estas señales seguirán a los que creen. Yo dije que estas señales seguirán a los que creen. Y si tú le tienes fe a Dios, estas señales, esta palabra te va a perseguir. Y hay una palabra tremenda, y con esto termino el mensaje. Dice la palabra de Dios, y tome nota, y si puede transcríbela en una cartulina, en una computadora, y pégala donde la vea todos los días. Mateo 12:30. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O usted, cuando está con Dios, no solo va a tener un poco de provisión, va a tener mucha. Que esa escasez va a ser multiplicada, y que cuando usted esté con Dios, viviendo para Dios, creyéndole a Dios, orándole a Dios, sirviéndole a Dios, sirviéndole a Dios, no solo va a recoger, sino va a desparramar. Va a desparramar bendición, salud y vida para usted, para su hijo, para su hija, para su familia, para su entorno. Porque con quien está con Jesucristo, el que no recoge, desparrama. Amén. Así que si usted ha tenido escasez de salud, pues va a desparramar salud. Así que si usted ha tenido escasez de finanzas, pues va a recoger y va a desparramar. Así que si usted no crece espiritualmente, si usted cree y le pide a Dios, va a recoger y va a desparramar. Porque Dios le ve a usted visible, manifestando señales. Dios le ve a usted multiplicando ante las multitudes. Dios le ve sanando enfermos. Dios le ve siendo de bendición para bendecir a otros. Dios le ve a usted restaurado para restaurar a otros. Porque la bendición, la promesa, la finanza, la salud le va a alcanzar. Porque estas señales seguirán a los que creen, y los que no recogen conmigo desparraman. Acanda la vasalla. Hoy vamos a levantarnos a orar. Hoy vamos a pedirle a Dios que ese espíritu de Felipe, ese espíritu de Andrés, que nos cambiaban el enfoque, que nos distorsionaban el enfoque, hoy sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Hoy vamos a darnos ese tiempo, porque lo que Dios trae es mucho, pero Él espera que le creamos.